¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Considero que conversar sobre temas que nos pueden abrir ventanas, que nos pueden abrir posibilidades, que nos pueden permitir mirar allá donde no nos habíamos fijado y aprender sobre algo nuevo es indispensable. Hoy mi invitada es Michelle Arévalo Carpentier. Ella es una empresaria, inversionista de impacto, conectora y ponente en temas de sostenibilidad, equidad de género, comunidades y bienestar. Quiero decirles que la escuché en el Beyond Summit y me quedé impresionada con su trabajo, con su falta de rigidez y su flexibilidad para mirar cosas nuevas sin prejuicios y ver en todo una oportunidad. Michelle es madre de mellizos y está casada con el emprendedor Matthew Carpenter Arévalo, a quien hemos visto en redes porque es bien famoso. Viven en Quito, la ciudad que eligieron para formar su hogar. A mí me parece eso fabuloso y quiero decirles porque yo tampoco soy de Quito, o al menos yo no soy de Quito, y elijo vivir aquí. Cuando me encuentro con guayaquileños como yo, aunque tengo también nacionalidad chilena, siempre les digo, yo ya juré la bandera, juro el himno y canto el himno de Quito, pero es porque en realidad esta es una ciudad maravillosa para encontrar gente diversa y para encontrar oportunidades. Michelle, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Muchísimas gracias, Mónica. Muy contenta de estar aquí acompañándolos. Muy bien. Michelle, lo primero que quiero preguntarte, ¿sabes qué? La palabra con la que relacioné y cuando te busqué y busqué tus biografías, Ujú. emprender, emprendimiento, eh, en un país en el que se habla mucho de que de cada 10 emprendimientos la mayoría fallan, la mayoría terminan muy rápido, donde la gente piensa, emprender es tan difícil. Y ni hablar de cuando piensas en emprender en proyectos sociales, que es probablemente tu especialidad. Cuéntame un poco tu visión sobre el emprendimiento y, por supuesto, sobre el emprendimiento social. Claro que sí, Mónica. Creo que es interesante y tal vez no soy muy buena vendedora del emprendimiento, pero es interesante pensar en el emprendimiento como un vehículo más que un fin. Mucha gente Ujú, dice, cuando quiera ser grande, quiero ser emprendedora. En realidad, claro, no puede ser un fin. El emprender es un vehículo que tú decides tomar, así como cuando te dices, voy a llegar a, no sé, al centro de Quito, yo puedo pues tomar bicicleta, caminar, un auto. Tú decides tomar ese vehículo. Cuando tú llegas al centro de Quito, pues ahí tú dices que llegaste a tu objetivo, a tu propósito. Entonces, en ese sentido, emprender para mí como vehículo me gusta porque me permite llegar a diferentes sitios. Me permite llegar a sitios donde yo puedo tener un margen, una ganancia, y que esa ganancia pues sea el premio a mí por haber logrado una buena empresa. Me permite también encontrar maneras de solucionar problemas que tal vez requerían un poquito más de innovación o una manera distinta de ver un problema. Eso también es emprender. Y emprender también significa tomarse riesgos y fallar. Entonces, cuando la gente me dice, uff, esto de emprender, sería genial que seamos más emprendedores, pero es que aquí se falla mucho. Queridos, emprender es fallar, pero emprender también es saber levantarse después de cada fallada y hacerlo distinto. No por tercos, porque un terco hace lo mismo. ujú. Una persona que emprende se cae, se levanta, puede despojarse de su ego y decir, ah, en esto me equivoqué, voy a hacerlo distinto la próxima. Eso es lo que me parece hermoso de emprender y que me ha llevado a un camino tan hermoso, pues de apoyar a cientos de emprendedores, a miles de empresas en la región, pues y ahora a invertir en ellas. Sin embargo, a mí me gusta mucho que tú dices dos palabras relacionadas con el emprender, resistencia y resiliencia. Y la palabra resistencia me gritaba a mí en el papel aquí donde la tengo escrita, Ujú. me gritaba y yo pensaba, sí, quien empezó con tanta ilusión y se cae, y tú lo acabas de describir, y se tiene que volver a levantar, a lo mejor con los recursos tan limitados o endeudado
o poniendo en juego sus bienes familiares, y necesita tener resistencia para no Ujú, rendirse, y no solo resistencia física o resistencia económica, sino resistencia moral, mm, espiritual, psicológica, que no es fácil, ¿no? Creo que estás apuntándole algo muy importante, porque creo que hay esta resistencia y resiliencia que uno tiene de adentro hacia afuera, que es algo que sí o sí lo tienes que trabajar. No hay ningún número de dólares en el mundo que pueda comprarte la resistencia de adentro, ¿no? La que viene de adentro hacia afuera, del emprendedor, de la persona que sabe cómo levantarse, que sabe cómo también tener su periodo de pérdida, de luto, de lo que no fue, y que sabe también salir adelante de una mejor manera después de eso. Eso va por un lado. Ujú, Por otro lado viene, sí, esta capacidad de resistir. Y eso sí requiere recursos, requiere de suerte en la vida, ¿no? Depende a veces mucho, depende de si tú puedes, el hecho de que tú puedas volver a intentar, depende hasta de en tu dirección en la que naciste, en qué ciudad, con qué familia, con qué apellido, con qué... Todas esas cosas son las que lastimosamente no están distribuidas de una manera equitativa. no, Entonces, si bien tenemos una distribución enorme y muy equitativa del talento de esta gente que viene de cientos afuera, las oportunidades no están distribuidas de la misma manera. Y es por eso que decidimos, de mi lado, pues que fundar hace más de 12 años, cofundar Impacto junto con otros geniales cofundadores, con esta idea de ir acortando la brecha entre esas oportunidades y ese talento. ujú. Y lo Te más robaste, interesante de te esto robaste mi es... siguiente pregunta, que era mm, networking impacto. Cuéntame. claro. Bueno, entonces eso es esta empresa, Impacto, que decíamos, bueno, pues, ¿qué requiere un emprendedor? Entonces, primero dijimos, de dentro hacia afuera, ¿qué necesita? No sentirse solo. No es dinero, no es conocimientos. Primero necesita no sentirse solo, no sentirse que es el único loco por ahí. Ujú, Eso es clave, porque eso viene de dentro hacia afuera. Como dije, eso no hay dólares que puedas comprar con eso. Entonces decidimos empezar nuestra empresa como como el primer espacio de coworking privado del país. Este espacio de coworking ofrecía mucho más que una oficina compartida o sillas de colores de internet, que mucha gente a veces piensa que es solamente la carcasa. Por dentro de estos espacios de coworking está la construcción de comunidad. Y cuando tú vas a un espacio de coworking de impacto, que es Impacto con Q, es la empresa que fundamos, tú en realidad sientes comunidad, sientes que estás como en un centro comunitario de vecinos, de colegas, de gente que está ahí para apoyarte pase lo que pase. Eso hace que cada vez que tú falles sea mucho más fácil volverte a levantar, porque tú tienes a la gente que cree en ti alrededor tuyo. Eso es el primer caso, ¿no? ujú. Sí. Concretamente, porque conozco impacto, además de que yo vaya y ponga ahí mi oficina, y chévere porque es una oficina compartida y no tengo que pagar alquileres y todo, sino que solo pago un fee a impacto. ¿De qué manera concreta se da esa comunidad? Porque yo puedo entrar todos los días, trabajar, irme y no se da la comunidad. ¿De qué manera se da? Me encanta que me preguntas eso porque generalmente cuando tú tienes comunidad no sucede de una manera concreta. Y eso es lo complejo de replicar un modelo de negocio como el de impacto. Nosotros sí tenemos maneras concretas en las cuales tenemos eventos de networking y los almuerzos, que la gente se presenta cuando entras a ser un nuevo miembro de impacto, te presentas frente a un grupo de gente, que facilitamos, tenemos una persona ahí haciendo de tejedor de redes para presentarte, tú eres nuevo, mira, te voy a presentar, él quiere contratarte. Eso pues sucede en impacto. Pero no es que sucede pues como reloj, como digamos algo, como una tabla de Excel. En realidad sucede de manera orgánica. Nosotros generamos las condiciones, el espacio, generamos la cultura, la actitud, la manera en que saludamos, la manera en que nos conectamos, y la magia en realidad sucede orgánicamente. ¿Por qué? Porque nada va a ser más fuerte, va a ser muy distinto que si yo vengo y agarro y digo, ustedes tienen que hacer negocios, cierren el negocio aquí enfrente mío. Se siente forzado. Pero si nosotros generamos las condiciones dentro del espacio de impacto, para que tú orgánicamente sientas, como Mónica, que tienes toda la confianza de tocar a la puerta al
grupo de chicos de abogados que acaba de abrir su despacho y para hacerles una pregunta legal. Es qué cosa tan linda, porque eso no nos requiere a nosotros de por medio, se está dando naturalmente y se queda contigo más allá de, de que seas nuestro cliente o no. Entonces, eso es lo lindo del espacio de impacto. Ahora, vamos a regresar un poco a la parte exógena que te decía, ¿no? Entonces, esto es Ujú, lo que va desde adentro hacia afuera. Tú sientes, te sientes acompañado. Nos dimos cuenta que habían dos elementos adicionales que queríamos cerrar la brecha. Esta primera brecha viene en realidad de conocimientos. El conocimiento para emprender, el aprendizaje, cómo se aprende a emprender, no es de la misma manera en que tú aprendes a ser un administrador de empresas. Es pues lo más o menos lo que tú piensas que se estudia para cálculo emprender. uno, cálculo Sí, 2, etcétera, etcétera. claro, Ujú, finanzas, contabilidad, ujú, flujo de caja, pues, ojo, por si acaso, todos los emprendedores deberían aprender eso también, por favor. sí. Pero aprender a emprender y a innovar sí requiere otro tipo de mentalidad. Y no es aprender un libro, un cuaderno que tú tienes el examen y pasaste y eres emprendedor o no. Viene mucho de la práctica, viene mucho del cambio de mentalidad, de ejercer flexibilidad mental. Entonces nosotros decidimos crear Impacto Labs como una empresa de educación emprendedora dentro de Impacto Coworking. Pues cuando tú tienes una universidad, tienes el campus, ¿no? Como estuvimos en la UDLA, tan lindo, y en el Beyond Summit, tú tienes tus estudiantes y ahí está tu espacio de físico, de aula. En el caso de emprender, nosotros tenemos Impacto Labs, que es donde tú aprendes a emprender y tu laboratorio en donde tú tienes tu campus es en el coworking, porque esas cosas se aprenden, no sé, mientras estás calentando tu café en la cafetería que estás viendo de otro emprendedor que cómo salió de su primera fallo. Eso es la segunda parte de impacto y la tercera parte en realidad viene de consultorías que realizamos junto con agencias multilaterales de Naciones Unidas o multinacionales y ellos nos piden, en realidad vienen, ellos son nuestros clientes que nos piden conectar con los emprendedores jóvenes, generar esa innovación desde los que sí saben innovar. Entonces Ujú, estamos creando como un círculo virtuoso en el cual vamos cambiando el sector privado, como lo conocemos, estas grandes empresas, de a ujú. poquito, desde dentro hacia afuera. Y la idea, obviamente, de todo esto es que todos estos emprendedores tengan empresas que resuelven problemas sociales y ambientales. Ojo, no son fundaciones, son empresas que tienen muy buen rédito, que tienen muy buena margen y que también su producto, su servicio, la manera que hacen las cosas genera un bien social o ambiental. Tú sabes que te voy a contar dos historias, ¿ya? Claro. La una es, yo fui decana en la universidad muchísimos años, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en Guayaquil, y en mi facultad estaba marketing, y en mi facultad además estaban los diseñadores gráficos, Mm, y hacíamos ferias empresariales. Y me desesperaba cada vez que los chicos, y hablaba de chicos que ya estaban en sexto, séptimo semestre, la empresa era para producir mermeladas o para producir, y yo, y entonces les decía, "Bueno, listo, ¿quiénes van a ser tus clientes? Proyectame". Y me decían todo el Ecuador. Y yo decía, ya, ojalá fuera así de fácil. Todo el Ecuador cuesta muchísimo trabajo y costaba mucho hacerlos, a pesar de que estaban estudiando la carrera. Por ahí salían algunos con unas ideas realmente importantes de un nuevo papel o fundas plásticas, no plásticas, de maíz o de verde. mm, Verde quiero decir, aquí en la sierra le dicen plátano o de plátano, y eran propuestas muy interesantes, pero siempre encontraba que carecían mm, de verdad de un piense para que sea una inversión de impacto, como dicen ustedes. Y mm, la segunda anécdota es que estuve hace un par de años, estábamos en una celebración con artistas en la Asamblea Nacional. Y estos mm, artistas nos contaban que no podían vivir de su arte y que entonces mm, ellos vendían tortas, otros vendían sándwiches, otros vendían almuerzos y habían decidido emprender porque tenían que comer una vez al día al menos, ojalá fueran tres, y me llamó mucho la atención con la poca preparación para emprender, ¿sí? mm, Y la tercera es que decidimos hacer
como facultad un taller para los chicos de arte, para los pintores, para los de la Facultad de Artes, respecto a cómo emprender, cómo todo lo que dijiste, contabilidad, punto de equilibrio, Ujú, etcétera, para que esos chicos tengan la formación para que si vendían su arte, cualquiera que sea su arte, tuvieran la capacidad de pensar su claro. arte como gestores culturales, como gestión. Cuéntame un poco qué hay en el trabajo de ustedes para estos grupos que existen y que están. Bueno, Impacto Labs tiene muchísimos programas. Yo ya no estoy a cargo de Impacto, por si acaso, la segunda parte de lo que te quería comentar. Ujú, Pero Impacto Labs continúa teniendo muchísimos programas que abren, cierran. En este momento, por ejemplo, está abierto un programa em, del Fondo Verde Catalítico. Está buscando 100 pymes en Ecuador. Entonces, que quieran medir su huella de carbono y que quieran tener un plan hacia la reducción de su huella de carbono. Eh, y claro, y estas empresas pues, que tienen un plan para implementación, pues se ganan un fondo para poderlo implementar. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de un tipo de proyecto ujú, específico con habilidades específicas. Tenemos también, bueno, todo tipo de programas para artistas también hemos tenido, programas para emprendedores migrantes también, que ahora están generando empleos para la población local, son historias muy lindas. Pero más allá de eso, creo que lo importante es que la actitud de emprender es de entender que tienes que enamorarte del problema y no de la solución. Entonces tú te enamoras de un problema y dices, este problema le voy a resolver a mi cliente. Pues, cuando tú le resuelves un problema a alguien, esa gente va a pagar. Entonces, ¿qué problema me resuelves vendiéndome mermeladas? Pregúntame qué quiero, qué necesito, qué busco y construye la solución hacia eso. Y ahí vas a poder tú encontrar que tienes un emprendimiento que le va a ir bastante bien. En ese sentido, quisiera contarte un poco, bueno, pues hace más o menos 3 años y medio yo dejé de ser gerente de impacto en la empresa madre y también, pues como buena emprendedora, me dio el bichito de innovar porque me di cuenta que había un nuevo problema del cual me estaba enamorando, que era el problema de la falta de acceso a capital de los emprendimientos que ya les estaba yendo bien y ya estaban listos para inversión. Y así fue que junto con Justin Shorts, que estaba a cargo de la Academia de Emprendimiento de Impacto, decidimos crear este nuevo fondo de inversión Impacto Capital. Súper loco porque veníamos a ser el primer fondo de inversión desde la región andina para la región andina, el primer fondo de inversión para empresas de impacto social y también el primer fondo de inversión que utilizaba un instrumento financiero que no era el típico. Uno siempre piensa que la inversión es que alguien viene, te compra un porcentaje de tu empresa ujú, y a cambio pues, te da dinero. ujú, Eso se llama equity, digamos, una inversión de acciones, una inversión de ujú, accionista, que me parece bien, pero no es lo correcto para todo tipo de empresas. A pesar de que sea lo que está más de moda o lo que se suena muy de moda en Silicon Valley, ujú, ¿no? En Miami, en Estados Unidos, uno dice, pues si allá pasa, tiene que pasar acá. Nosotros dijimos, bueno, creo que tenemos que escribir nuestra propia historia y diseñar nuestras propias soluciones, porque ya veníamos años intentando hacer que estos fondos de inversión de acción, que compran acciones de las empresas, inviertan en empresas de la región andina y no lo hacían. Por varias razones, pero sobre todo porque el instrumento no estaba diseñado para la realidad local. ¿Qué vimos en la realidad local? En las empresas que necesitan crecer, lo que necesitan es capital de trabajo o capital de inversión. Y ujú, que en muchos de los casos están en muy buenas situaciones para repagarlo en 3, 4 años, tal vez 5. ¿Para qué vas a vender un pedazo de tu empresa por un préstamo que podrías pagar en 5 años? No tiene sentido. ujú, Entonces decidimos crear un fondo que genera estos financiamientos, que no son préstamos en realidad, se llaman Revenue Based Finance. Son estos financiamientos que te permiten tener acceso al capital y luego tú vas repagando con un porcentaje de tus ventas. ¿Qué ujú. significa eso? Que nosotros como inversionistas estamos 100% alineados a que tú puedas crecer, porque mientras más creces, Más más pronto nos vendes, pagas. más pagas. Ujú. Si es Exacto. un Y porcentaje nos y no es una cuota arremandamos, fija, más claro, vendes, más pagas. exacto. Ujú, Y es flexible. Tú creces
los pagos crecen, pero estás feliz porque pues creciste. Y nosotros a veces nos arremangamos para vender ahí contigo, ¿no? Ujú, En estos casos, ¿no? Hemos visto que es una mejor opción también a los famosos préstamos regulares comerciales, que bueno, por un lado, pues la banca en la región andina tiene que ser muy tradicional, requiere un colateral, ¿no? Muchos de ujú, estos emprendedores no tienen más que la casa de la abuelita para dar en prenda y pues no ujú, deberían hacerlo. Eh, entonces democratizamos el acceso a financiamiento y por otro lado muchos de ellos no logran tener, digamos, el aval crediticio porque usan maneras muy innovadoras de crecer. Entonces, antiguamente tú comprabas una fábrica, empiezas a producir y tienes la fábrica de prenda, pero ujú, ahora ya tienes maquilas, que es como el coworking de las ujú. fábricas, ¿no? Entonces, todo digamos, de servicios y ya no son activos. Entonces, esto también no te penaliza por ser muy innovador en cuanto a cómo creces. Eh, Interesante. Eso ha sido muy lindo para nosotros porque ahora tenemos inversiones en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y estamos demostrándole también al mundo de que estos emprendimientos con el capital correcto pueden crecer, pero también generar muchísimo impacto social y ambiental. Fantástico. ¿Qué empresas o qué empresas de impacto social o empresas con fines sociales de desarrollo social puedes contarme que existen, que hay, que pueden Claro, haber claro que y que sí. pueden inspirar? Porque no siempre quieres vender postres y almuerzos, digamos. Claro, es verdad. Bueno, si quieren también revisar todo nuestro portafolio de empresas en las que hemos invertido, son todas muy inspiradoras en impactocapital.com, impacto con Q, Ujú, capital.com. Para que lo revisen, ahí tenemos nuestro portafolio. Pero te doy un par de ejemplos. Por ejemplo, recientemente tuve la oportunidad lindísima de estar en la Amazonía ecuatoriana junto con los fundadores de CUSI. CUSI es una ujú, empresa de productos libres de gluten. Em, y mucha gente que ama Cusi porque los productos son geniales, porque pues estás intentando comer menos gluten y quieres una opción que sepa bien, que ya es difícil en sí. Entonces le está resolviendo el problema a tu cliente, check. La gente te compra porque el producto es bueno, check. Ahora, detrás de Cusi hay una gestión social y ambiental genial. La primera es que ellos, como fundadores, no comprometen ni comprometerán en dos cosas. Una, que todos los productos, que todos los ingredientes en sus productos tú puedas pronunciar y sepas lo que son. Los famosos productos de etiqueta limpia, ¿no? Todo lo que tú ves es lo que está en el producto. Eso requiere un cambio completamente de mentalidad, un cambio de chip en cuanto a cómo construyes tu planta de producción. Tal vez te toca invertir un poquito más en una maquinaria especializada o tal ujú, vez en algún componente que es orgánico, ¿no? Y otra cosa que ellos no se comprometen es en la cadena de valor. Tiene que ser orgánica, regenerativa y tiene que venir de una comunidad de una comunidad, digamos, una asociación de agricultores que estén comprometidos con esta causa. una Entonces, agrupación así ellos, comunitaria. Ujú, exacto, exacto. Entonces, ujú, como te decía, fuimos a la Amazonía ecuatoriana a visitar a la Asociación de Mujeres Shuar, Taramac, y fue muy hermoso para nosotros acompañarlos porque llegamos y las mujeres Shuar, esta asociación, ya tienen su planta procesadora de yuca. Ellas recopilan la yuca regenerativa que viene de la chacra o de la aja, ¿no? ujú, Que ellos la recopilan toda y tienen todo su proceso completamente limpio en una planta pues completamente que está con todos los estándares y la secan para mandarla seca a Quito a que se convierta en las famosas galletas de yuca de Cusi. ¿Por qué les ujú, comento esto? Porque ellas mismas nos comentaban que hace unos años, antes de que conozcan a Cusi como comprador, la asociación estaba en problemas, la maquinaria se les había dañado, necesitaban invertir en mejorar los techos, los pisos, pues para que la puedan seguir ujú. vendiendo. Y obviamente, pues sus ingresos se veían en problemas. Y que desde que conocieron a Cusi, no solamente Cusi se metió como comprador, sino también se arremangó y fue a darles asesorías para que mejoren sus procesos, para que la yuca pues llegue
sana y buena a la fábrica y para incrementar sus ventas. Ahora están vendiendo algo así como 400 kilos mensuales de yuca. Y lo más importante es que estas mujeres dicen que ellas son la primera generación de mujeres de su comunidad que se sienten empresarias y que ellas ahora tienen sus propios recursos y pueden saber cómo quieren invertir o invertir en su comunidad. Imagínate el ciclo completo que tienes tú ahí de impacto social y ambiental. Ujú. Ojo, Cusi no está pidiendo donaciones, no está pidiendo filantropía ni que le regalen nada. Ellos lo que hacen es cumplir con el cliente y generar muy buenos productos y que gente les quiera seguir comprando. Y aparte de eso, tienes la historia tan hermosa de impacto social que ellos dan. Ese es el tipo de empresas en las que nos gusta invertir. Qué bonito, además es un ejemplo lindo. Me parece que en Beyond Summit tú hablaste de un proyecto de educación y es lo último que te voy a preguntar, a pesar de que mis papeles están llenos de preguntas para ti, pero me interesa y te voy a decir por qué me interesa. En este podcast se habla mucho de educación, pero además nos llenamos la boca hablando de educación en el Claro. Ecuador y en la región y muy a menudo no encontramos real apoyo para proyectos vinculados a educar a la población. Mm. Y creo que sí, en realidad educación bueno, es un tema bastante amplio y muy importante en el mundo de inversión de impacto. Hemos visto varias innovaciones en cuanto a educación y empresas grandes, enormes, que están generando nuevos modelos educativos justamente para poder cerrar la brecha de oferta de educación. En nuestro caso, nosotros hemos invertido en una empresa genial de educación, de tecnología de educación, que utiliza la inteligencia artificial para mejorar la calidad de educación, porque no es solamente tener el edificio o el aula, Ujú, tener el baño, ok, está bien, tenerle al profesor ahí, pero también que esas horas que cada estudiante pasa con un profesor se conviertan en horas en las cuales existe un aprendizaje real y no la famosa memorización. ujú, Venimos de una cultura educacional en la cual todo era memorizar y sacar. Ahora sabemos que la inteligencia artificial memoriza 1000 veces mejor que nosotros y tenemos una necesidad de mejorar e evolucionar cómo educamos a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a ujú, nuestros jóvenes. Es así como esta empresa Muyu lo que hace es te da un soporte porque un soporte si eres un docente. Entonces tú eres un docente y tienes todos los miedos, estás solito, nadie te dice que sí. A veces viene alguien a ser tu supervisor, pero en realidad viene a criticarte, no quieres que te critiquen. En realidad, lo más lindo de esto es que este producto, Moyo, es un app que los profesores, los docentes pueden tener en su celular. Lo encienden y la inteligencia artificial te va escuchando en el aula. Al final te da un informe de la manera más linda, más vulnerable, pero también con mucho tacto, te dice, mira, Mónica, lo hiciste muy bien. Tal vez la próxima podemos mejorar 5 puntos, qué sé yo, si tú en lugar de darles los ejemplos a los chicos, les preguntas a ellos que te den ejemplos a ti. Y así te aseguras de que te prestan atención. Oh, Mónica, cuando tuviste esa interrupción de este niño que tiene déficit de atención, tal vez una mejor manera de trabajarlo es dándole una actividad adicional. Entonces, esa es una manera en la cual el docente puede recibir feedback verdadero de una máquina, entonces no siento que hay este problema de egos o no siento que me está criticando ujú. y te permite medir cómo vas tú mejorando al ser docente. Es como meter al mejor profesor de docencia dentro de cada aula a un costo mínimo y también de una manera muy eficiente porque el docente, como te dije, se siente abierto a esta retroalimentación sin que se sienta como crítica. Todo docente que tiene buena vocación quiere mejorar para sus estudiantes y Moyo Sí. lo permite hacer para los estudiantes. Entonces, sí, me encanta, es una empresa que va creciendo, que hemos invertido en ellos también y que sobre todo nos da un muy buen ejemplo de cómo se puede usar la inteligencia artificial para el bien. Maravilloso. Perdona, te juro que es la última pregunta y ya se nos acabó el tiempo porque siempre Claro tengo que el sí, reloj con en la gusto. mano. Estamos acostumbrados a ser medidos por nuestro rédito financiero. Rara vez somos medidos por el rédito social. Y
Y tú hablaste de las brechas importantes que hay. Dijiste, no hay brechas en talentos, pero sí hay obviamente brechas en oportunidades, en capital social, y hay brechas gigantes y solo las vamos a poder acortar, acortar si realmente eh, comprendemos que tiene que haber un impacto social en todo lo que hacemos, en todos los negocios, en todos los, no, en todos los proyectos que emprendemos, un impacto en los seres humanos, en la calidad de vida de la sociedad y un impacto si yo tuviera que preguntarte de qué manera ha cambiado tu forma de trabajar, de hacer, de buscar inversión con esto en el centro. Mm. Yo creo que una muy buena manera de llegar a quienes tienen los recursos para poder invertir en nuestro fondo de inversión ha sido hacerles dos preguntas, porque al final, pues el dinero, parte financiera, es solo una medida de lo que nosotros valoramos como seres humanos. Ujú, Y sin embargo, hay cosas que nosotros valoramos como seres humanos que no puede ser medida en dólares. Entonces es un poquito regresar a decir, ok, la primera pregunta que les hago a veces a estos grandes empresarios que dicen, bueno, voy a invertir en ustedes, ¿qué tiene sentido? Yo le digo, bueno, primero es buen negocio, está bien. Segundo, ¿qué te mantiene despierto en la noche? Generalmente a mí dice, mira, pues tengo estos nietos geniales, inteligentes, maravillosos, talentosísimos, y no se quieren quedar en nuestro país. ¿Qué puedo hacer yo para que se queden? Y les digo, bueno, pues para empezar, puedes empezar a invertir en el futuro que quisieras darles. Porque si seguimos invirtiendo solamente en lo que vemos de aquí para afuera, pues ese capital está construyendo un futuro que no sé si es el que tus nietos quieren ver en Ecuador. Y la segunda es pensar justamente en el capital como un vehículo también. Muchas personas piensan que invertir solamente es eh, mover dinero hacia el futuro que predecimos. Entonces, si yo te digo que los microchips de inteligencia artificial van a ser los ganadores de dinero, pues muevo mi dinero a la China, qué sé yo. Em, pero si yo pienso que mi capital puede ser parte importante, entonces lo importante de crear un nuevo futuro, entonces invertir se convierta en nuestro vehículo para construir el futuro que queremos, no el que predecimos. Entonces, es así como uno empieza a pensar, ok, tal vez en lo que valoramos no solamente se mire en dinero, aunque igual puede tener este reto financiero, pero creo que es importante, no sé, pensar que el capital tiene intención. Y la intención está en los tomadores de decisiones, y esos tomadores de decisiones pueden saber hacia a dónde apuntar ese capital. Puede tener más riesgo, menor riesgo, qué sé yo, pero que en esta vida que valga la pena, pues no requiere un riesgo de nuestro lado. Entonces, eso. muchas gracias. Michelle, qué interesante, qué bueno escuchar. Escuché una frase que tú dijiste en Beyond Summit que no es caridad, porque lamentablemente muchas veces volvemos a pensar en la filantropía, en la caridad, cuando en realidad lo que queremos es desarrollo, desarrollo de vidas, desarrollo de comunidades, desarrollo de la sociedad, desarrollo de esos jóvenes y nietos de los que tú estabas hablando, que es en realidad lo que perseguimos y perseguimos desarrollar talentos, desarrollar capacidades, más no ayudar a los pobres, que definitivamente yo siempre he pensado que la caridad es la enemiga del desarrollo, porque no va por ahí sacar adelante a las comunidades. Te agradezco muchísimo por esta entrevista y espérate un momento que voy a repetir. Dijiste que es Impacto Capital, impacto con Q.com. No dejen de buscar Muchísimas todas las gracias. historias compartidas y los casos que están en su página web. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Mónica. Disfruté mucho esta conversación.